Amigos, ¿pueden creerlo? Mi suegra, justo en el salón de mi casa. Vino de la mano de la amante embarazada de mi marido, puso un cheque sobre la mesa de centro y me lanzó el ultimátum más cruel. Ella dijo: toma estos 5 millones de euros y vete de esta casa ahora mismo. Mi hijo necesita una mujer que continúe con el linaje, no una estéril como tú. Yo no lloré en ese momento. Solo me quedé congelada. Mi mirada se dirigió a Javier, el hombre con el que había pasado los últimos 5 años. Él estaba allí en silencio con la cabeza gacha, inmóvil como una estatua. Su silencio dolió 1000 veces más que las palabras llenas de odio de mi suegra, pero ellos no sabían que bajo esta ropa holgada había una pequeña vida, un inmenso secreto que ya estaba floreciendo, y que la crueldad de ese día sería el comienzo de su caída mañana. Mi nombre es Carmen. Esa noche, yo había preparado una gran cena. Encendí velas aromáticas. Mi corazón estaba rebosante de alegría y felicidad. Quería darle a mi marido la feliz noticia. El test de embarazo que le iba a enseñar a Javier tenía 2 líneas claras. Había confirmado también la ecografía del hospital. Después de años de espera, por fin estaba embarazada. Realmente pensé que este bebé sería el pegamento de amor que repararía las grietas de nuestro matrimonio y detendría para siempre las lenguas venenosas de mi suegra. Fui tan ingenua al pensarlo. Pero a altas horas de la noche, la puerta principal se abrió. Mi marido entró, pero no estaba solo. A su lado estaba mi suegra, doña Pilar, y detrás de ellos, una mujer joven y hermosa que no conocía, vestida con caros trajes de diseñador, lo que más me asfixió. La forma en que sujetaba el brazo de Javier era demasiado íntima, mostrando posesión. ¿Y quiénes son?, tartamudeé. Mi corazón se sentía fuertemente oprimido. Javier evitó mi mirada. Intentó incómodamente quitar su brazo de la joven, pero mi suegra se adelantó primero. Doña Pilar se paró frente a su hijo y me miró con una mirada de desprecio triunfante. «Voy a presentarte a alguien», se burló. «Esta mujer es Claudia. Es la hija de don Ricardo, el presidente de Biotech España, la mayor colaboradora del hospital donde trabaja Javier. Y ella lleva en su vientre el linaje de mi hijo, el nieto y heredero que tú nunca pudiste darle». Cada palabra suya fue como un gran martillazo para mí. Quedé paralizada. Sentí que el suelo bajo mis pies daba vueltas. Mi marido me había sido infiel y tenía un hijo con otra mujer. Y esa mujer era la hija del presidente de una gran corporación. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Las veces que llegaba tarde diciendo que tenía reuniones, las llamadas que hacía a escondidas en el baño, incluso esa cara corbata que me dijo que era un regalo. Ahora lo sé. Esa marca era la misma que el bolso de lujo que llevaba esa mujer. «¿Por qué me llamaron aquí?», pregunté, esforzándome para que mi voz no temblara, aunque por dentro ya estaba hecha pedazos. «Inteligente», se rió doña Pilar. «Te llamamos para darte una opción humana». Ella sacó unos papeles y el cheque de su bolso, y los tiró sobre la mesa frente a mí. «Estos son los papeles de divorcio que Javier ya ha firmado». Hizo una pausa a propósito. Y luego, «Y estos son 5 millones de euros. Toma el dinero, firma los papeles y desaparece de esta casa ahora mismo. Considéralo una caridad de nuestra familia por tus 5 años de juventud. 5 millones de euros, caridad». Esa palabra me resultaba familiar, pero era tan insultante. Miré desesperadamente a mi marido, buscando una explicación, una protección, pero no había nada. Seguía allí, con la cabeza gacha, con los puños apretados. Su silencio fue la respuesta. Él estaba involucrado en todo esto. Eligió la fama y el dinero y me abandonó. Nuestros 5 años de relación fueron desechados así. Claudia se acercó al sofá. Se sentó con las piernas cruzadas con una actitud arrogante. Se acarició el vientre y me miró con ojos de vencedora. «Carmen, tienes que darte cuenta. Javier me ama, y yo puedo darle la carrera que tú nunca podrás darle. Solo toma el dinero y vete. No lo compliques». No complicarlo. Era ridículo. Ellos eran los culpables de esta tragedia. Mis manos sobre mis rodillas se apretaron sin darme cuenta, y luego, lentamente, las levanté y las puse sobre mi vientre. Aquí también había una pequeña vida que crecía día a día. Mi hijo y también el suyo. Pero yo sabía que no podía decir la verdad. Decirlo ahora sería como humillarme. Sería suplicar con este bebé a un hombre que ya no me quería. Mi hijo no merecía ser utilizado como una herramienta así. Merecía una vida mejor al lado de una madre fuerte, no de una madre que mendigaba amor. De repente, un frío helado me envolvió el alma.
El dolor se convirtió en humillación, y esa humillación me dio una extraña fuerza. Lentamente me levanté. Los miré fijamente. Tomé el cheque de 5 millones de euros que estaba sobre la mesa. Doña Pilar y Claudia me miraron con una sonrisa de satisfacción. Pensaron que estaba de acuerdo, pero contrariamente a sus expectativas, rompí el cheque en pequeños pedazos. Su dinero no significa nada para mí. Mi voz era fría como el acero e inquebrantable. Mi amor no se puede comprar con este dinero sucio. Tomé el bolígrafo y firmé los papeles de divorcio. Me voy. Pero no porque ustedes me echen, sino porque estoy harta de vivir bajo el mismo techo con gente como ustedes. Terminando esas palabras, caminé directamente a la habitación sin mirar atrás. Escuché a doña Pilar gritar a mis espaldas. ¿Cómo te atreves? Ya verás cómo te arrepientes de no haber tomado ese dinero. No me arrepentiré, pensé. Solo me arrepiento de haber desperdiciado 5 años de mi juventud en un hombre que no lo merecía. Silenciosamente empaqué algunas prendas y pertenencias personales en una pequeña maleta de mano. Al salir con mi maleta, pasé junto a los tres. Sin despedidas, sin una sola mirada, dejé la casa y salí a la fría noche. Mis manos se posaron automáticamente sobre mi vientre. Ellos no sabían que no era una persona la que echaban, sino dos. Y tampoco sabían que la oveja que acababan de pisotear pronto regresaría como un lobo para reclamarlo todo. Cuando la puerta del taxi se cerró, llevándonos a mí y a mi pequeño secreto lejos de lo que una vez llamé hogar, no lloré. El shock era tan grande que mis lágrimas parecían haberse secado. Solo me senté en silencio, mirando las luces borrosas de las farolas en la oscuridad. Mi alma estaba vacía. 5 años. Le di los mejores 5 años de mi juventud, por un amor que pensé que era un cuento de hadas, y ahora, todo lo que me quedaba era un frío papel de divorcio, y la amarga realidad de que el cuento de hadas había sido una mentira desde el principio. Los recuerdos de los últimos 5 años pasaban por mi mente, tan vívidos y dolorosos como una película en cámara lenta. Conocí a Javier hace 5 años en una tarde lluviosa. Yo era una joven analista financiera recién graduada de la universidad, trabajando en una pequeña firma de valores. Él era un joven residente en su último año de formación en un gran hospital, donde yo me había hecho un chequeo médico. Quedé impresionada desde el primer encuentro. No porque fuera guapo, sino por la dedicación y la calidez que emanaban de sus ojos. Dentro del ajetreado hospital, fue el único que escuchó pacientemente mis palabras y me explicó mi estado de salud en detalle. Sus manos al examinar eran suaves y profesionales. Tenía una sonrisa gentil y amable que disipaba las preocupaciones y miedos de todos los pacientes. Después, nos encontramos varias veces en la cafetería del hospital. Luego comenzaron las conversaciones. Él hablaba de sus duros turnos nocturnos, de las presiones de la profesión médica, pero siempre había una ardiente pasión por salvar vidas en su voz. Yo le hablaba de mi mundo rígido, lleno de números y el mercado de valores. Él me escuchaba con ojos llenos de respeto. Carmen, eres una mujer increíble. Entender cosas tan complejas. Eres maravillosa, me dijo en ese momento. Nuestro amor llegó de forma natural. Construido sobre citas apresuradas después de su turno, los almuerzos que le llevaba al hospital, los mensajes de ánimo y cariño que intercambiábamos a diario. Él no era rico. Su sueldo como joven residente apenas era suficiente para mantener la vida diaria, y también tenía que enviar dinero a su madre en el campo. Pero él nunca me hizo sentir que me faltaba algo. Puede que llevara viejos uniformes de cirugía, pero ahorró dinero durante un mes entero para comprarme ropa nueva. Podía que comiera bocadillos y platos sencillos toda la semana, pero los fines de semana siempre me llevaba a un restaurante decente. Me decía a menudo, «Lo siento, no puedo darte una buena vida ahora, pero confía en mí. Si superamos este momento difícil, te haré feliz, te lo prometo». Y yo le creí. No necesitaba cosas materiales, solo necesitaba su sinceridad. Y yo no solo le di palabras de apoyo, usé mi habilidad, una habilidad que nunca le había contado, incluso a él, para impulsar silenciosamente su carrera. Amigos, tengo un secreto. Aunque por fuera era una oficinista corriente con un sueldo ajustado, en realidad era una inversora anónima en el mercado de valores. Era un talento innato que descubrí desde la universidad. Tenía una intuición única para los números y podía analizar y predecir los movimientos del mercado de una manera asombrosa. Con una pequeña herencia que mis padres me dejaron tras un accidente, invertí en silencio y ese dinero se multiplicó hasta convertirse en una suma que mucha gente no tocaría en toda su vida. No usé ese dinero para derrochar. Seguí viviendo con sencillez, porque tenía miedo. Miedo de que el dinero me cambiara y atrajera a gente falsa que solo quería aprovecharse de mí. Quería encontrar un hombre que me amara por ser yo,
la Carmen sencilla. Y cuando conocí a Javier, pensé que lo había encontrado. Usé mi talento y mi riqueza oculta como un trampolín para él. Él tenía talento, pero en el complicado entorno de un gran hospital, solo el talento no era suficiente. Necesitaba oportunidades y contactos. Usando mis fondos de inversión bajo un nombre anónimo, doné una gran suma de dinero para comprar equipos médicos de última generación para ese hospital. A cambio, solo pedí una condición: que a jóvenes médicos talentosos como Javier se les diera la oportunidad de participar en cirugías a gran escala y de ir al extranjero para formarse. La oportunidad llegó. Fue seleccionado para el equipo de una compleja cirugía cardíaca que antes solo hacían los jefes de personal. Tuvo un éxito brillante. Su nombre comenzó a ser conocido, y se fue a Valencia para una formación corta para aprender técnicas médicas avanzadas. Cuando regresó, era como si tuviera nuevas alas. Tuvo éxito en una cirugía compleja tras otra, salvando a muchos pacientes. Rápidamente fue ascendido de residente general a uno de los cirujanos más jóvenes y talentosos del hospital. Estaba muy feliz, me abrazó y me dijo que todo era gracias a la suerte y a mi apoyo constante. Él no sabía que la diosa de la suerte era la mujer que estaba abrazando. No le dije la verdad, no quería que se sintiera intimidado. Solo quería observar silenciosamente su éxito y felicidad desde atrás. Fui ingenua. Creí que mi sacrificio silencioso sería recompensado con amor eterno. Durante 5 años, alimenté ese amor. Alimenté su carrera con todo lo que tenía. Puse un camino de rosas con mis propias manos. Nunca imaginé que no podría estar al lado de la persona que caminaba por ese camino. Después de que Javier se afianzara en el hospital, decidimos casarnos. Fue una decisión que había esperado durante mucho tiempo. Pero mi suegra, doña Pilar, no me veía con buenos ojos. Creía que no era digna de Javier. Solo me preguntó cuál era la profesión de mis padres, cuántos hermanos tenía y cuál era mi sueldo. Cuando supo que era huérfana y vivía modestamente, la sonrisa desapareció ligeramente de su boca. A partir de ese momento, comenzó a interferir en nuestra relación. Llamaba a Javier a menudo, dándole señales de que yo no era la pareja adecuada para él. Hijo mío, ahora eres un médico respetado. El matrimonio no es solo amor, sino también con alguien que pueda ayudar a tu carrera. Esta mujer puede ser buena, pero por sus antecedentes, solo será una carga para ti. Mira a la hija del concejal. Es de buena familia y hermosa, ¿no? Si un médico como tú se casa con ella, ¿qué tan rápido progresará tu carrera? Al principio Javier también me defendió. Discutió con su madre. Madre, no diga eso. Amo a Carmen por quien es. No necesito la ayuda de nadie. Puedo triunfar por mi cuenta. Me conmoví mucho con esas palabras. Creí que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar todos los prejuicios. Pero todo cambió con la aparición de otra figura. Su nombre era Claudia. Era la hija única de don Ricardo, el presidente de Biotech España, el colaborador estratégico y mayor patrocinador del hospital donde trabajaba Javier. Claudia era hermosa y atrevida, pero extremadamente arrogante. Estaba acostumbrada a conseguir lo que quería, y esta vez quería a Javier. Se acercó a Javier descaradamente. A pesar de que Javier ya tenía novia, ella utilizó tácticas que yo no podía igualar. Le dio costosos regalos de lujo y usó los contactos de su padre para crear oportunidades que Javier no podía rechazar. Con el pretexto de reuniones de negocios, seguía llevando a Javier a restaurantes de lujo y clubes de renombre. Le mostró a Javier el poder, la fama, otro mundo que Javier nunca había experimentado. Y lo más importante, se dirigió directamente a la ambición de mi suegra. Doña Pilar estaba exultante, como un buscador de oro que había encontrado un tesoro. Cuando supo que Claudia era la hija del presidente de una gran corporación, la vio como la nuera de oro, la llave maestra que abriría el futuro brillante de su hijo. Ella trató abiertamente de unirlos. A menudo invitaba a Claudia a cenar a casa, y la recibía con más calidez que a su propio hijo. Por otro lado, se volvió cada vez más cruel y sarcástica conmigo. Cada vez que estaba presente, mencionaba a Claudia a propósito. La elogiaba hasta el cielo, y luego me miraba, hiriéndome. Esta es la mujer de buena familia, hermosa, capaz y con buenos contactos. Si Javier se casara con ella, podría tener una clínica privada de lujo con una sola llamada a su padre. No necesitaría doblar la espalda para trabajar para otros. Esas palabras fueron como un veneno que se filtraba lentamente en el corazón de Javier. ¿Cómo podría un hombre de orígenes humildes que había trabajado duro para llegar a su posición no vacilar ante una tentación tan dulce? Empezó a cambiar. Ya no rechazaba las ofertas de Claudia. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Olía a perfume de mujer. Un olor extraño y caro.
no la ligera fragancia que yo usaba habitualmente. Empezó a mentirme. Nuestras llamadas se hicieron cada vez menos frecuentes. Los mensajes eran cortos y fríos. Nuestro amor no murió de repente. Nuestro amor se fue muriendo lentamente en el silencio, en la frialdad y en las mentiras. Yo sabía todo esto. Mi corazón estaba muy dolido. Pero no hice un escándalo. No armé un drama de celos. Solo esperé en silencio. Esperé que esto fuera solo una tentación temporal, que él se daría cuenta de quién lo amaba de verdad y volvería a mí. Fui ingenua. Confié en nuestros 5 años de amor, confié en las promesas que me había hecho, pero no sabía que cuando el corazón de un hombre cambia, cuando su ambición es mayor que el amor, esa esperanza no significa nada. Las grietas crecían día a día. Y el día en que nuestro matrimonio se haría pedazos se acercaba cada vez más, amigos. No hay dolor más grande que ser traicionado por la persona que amas. No es como una herida física que puede sanar con el tiempo. Es como un veneno que se filtra lentamente en cada célula, cada tejido, destruyendo toda confianza, toda esperanza. Y ese fue el dolor que experimenté en los meses siguientes. Mi matrimonio no fue destruido por una gran explosión, sino que murió lentamente en la frialdad, las mentiras y el engaño. Javier, el hombre que una vez pensé que era mi mundo, se había convertido en una persona completamente diferente. Ya no era el médico cálido y sincero. Fue absorbido por el torbellino de la fama y la alta sociedad que Claudia le mostró. Llegaba a casa cada vez más tarde, y sus excusas eran cada vez más superficiales e inverosímiles. A veces decía que eran reuniones importantes, a veces cirugías de emergencia, a veces cenas con colaboradores importantes. Pero yo sabía que detrás de esas excusas había citas románticas con Claudia. Me encontré con sus fotos en las redes sociales publicadas por las amigas de Claudia. Cenaban juntos en restaurantes de lujo. Asistían a fiestas ostentosas. Javier miraba a Claudia con una mirada que no me había dado en mucho tiempo. Una mirada de admiración, de conquista. Cada vez que veía esas fotos, mi corazón se sentía como si estuviera siendo pinchado por miles de agujas. Pero no hice un escándalo. No lo confronté ni lo acusé directamente. Solo guardé silencio. Me mentí a mí misma. Busqué excusas para él. Tal vez él no puede evitarlo. Tal vez es solo una relación de negocios importante. Intenté aguantar. Traté de creer en los restos de nuestros 5 años de vínculo. Intenté ser una esposa más perfecta. Aprendí a cocinar comidas más deliciosas. Limpié la casa más a fondo. Me arreglé más cuando él venía a casa. Esperaba que mi dulzura, mi paciencia, pudieran traerlo de vuelta. Pero me equivoqué. Mi silencio no lo hizo recapacitar. Mi silencio solo lo hizo avanzar más. Confundió mi dulzura con estupidez, mi silencio con consentimiento. Se volvió más descarado. Ya no intentaba esconderse. Cuando llegaba a casa a altas horas de la noche, olía a perfume de mujer. Un olor extraño y caro, no la ligera fragancia que yo usaba habitualmente. Había marcas de lápiz labial en el cuello de su camisa. Cuando le preguntaba, ni siquiera intentaba disculparse. Él solo me apartaba la mano y decía con voz fría y agotada: «No preguntes más. Estoy cansado». Mi suegra, doña Pilar, claramente se regocijaba en mi dolor. Vio mi sufrimiento como su victoria. No dejaba de echar sal en mis heridas. Cada vez que Claudia venía a casa, me llamaba a propósito para obligarme a servir té y pelar fruta para su preciada invitada. Quería que viera con mis propios ojos lo cariñosos que eran su hijo y la amante. Quería que sintiera la humillación y el dolor y me fuera por mi cuenta. «Carmen es dócil y obediente, Claudia», le decía a Claudia, pero su mirada se dirigía directamente a mí. «Cuando seas la nuera de esta casa, ella podrá ayudarte a cuidarte. No tendrás que molestarte». Me trataba como a una criada, una sirvienta gratuita para su futura nuera. La crueldad de mi suegra, la debilidad de mi marido y la arrogancia de la amante. Todo se combinó para aplastar mi vida, asfixiando los últimos restos de mi esperanza. Viví en el infierno en esos días. Perdí peso y me volví demacrada. La sonrisa desapareció por completo de mis labios. Pensé en el divorcio, en liberarme y ser libre. Pero no podía tomar la decisión. ¿Se pueden olvidar tan fácilmente 5 años de amor? Todavía lo amaba, y esperaba un milagro. Y el milagro realmente llegó, pero llegó en el momento más imposible. Cuando mi matrimonio estaba en su punto más oscuro, cuando estaba al borde de la desesperación, de repente apareció un rayo de luz. Estaba embarazada, amigos. La sensación cuando vi por primera vez las 2 líneas rojas en el test de embarazo fue mágica. Todo el dolor, todas las heridas de mi corazón desaparecieron en un instante, reemplazadas por lágrimas de felicidad y una emoción infinita.
Iba a ser madre. Iba a tener un hijo. El fruto de nuestro amor. Lloré sola en el baño, abrazando el test. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor, sino de felicidad. Este bebé no era solo una pequeña vida, era mi única esperanza. Fui ingenua en ese momento, porque creí que su aparición sería el milagro que podría salvar nuestro matrimonio, que ya estaba en crisis. Pensé que cuando Javier se enterara de que iba a ser padre, cambiaría. Se daría cuenta de lo que era una verdadera familia. Volvería a mí y volveríamos a construir un hogar feliz. Él, yo y nuestro bebé. Esta esperanza me dio una extraña fuerza. Ya no estaba deprimida ni dolorida. Empecé a cuidarme más. Comí alimentos nutritivos. Leí libros sobre la crianza de los hijos. Quería preparar todo a la perfección para recibir a mi pequeño ángel. También hice un plan. No quería darle la noticia por teléfono o de una manera ordinaria. Quería preparar una gran sorpresa que pudiera derretir su corazón endurecido. Elegí nuestro 5º aniversario de bodas como el día para ejecutar este plan. Me tomé el día libre y lo usé para decorar la casa. Compré las rosas que le gustaban y encendí velas aromáticas románticas. Fui a la cocina y cociné todos los platos que él había elogiado cuando recién comenzamos a salir. Incluso busqué y compré su bebida favorita, la misma que bebimos la noche en que me propuso matrimonio. Quería recrear el ambiente de nuestros días más felices para recordarle lo mucho que nos habíamos amado. Puse el test de embarazo con las 2 líneas y la ecografía con la tenue foto de la pequeña vida en una bonita caja de regalo y la coloqué en el centro de la mesa. Me imaginé que esa noche él volvería a casa, sorprendido por el ambiente romántico. Cenaríamos juntos, recordando el pasado. Luego le entregaría esta caja. Él la abriría, se quedaría en silencio por un momento, y luego explotaría de felicidad. Me abrazaría fuerte, pidiéndome perdón y prometiendo que nunca más nos dejaría. Me pinté un cuadro demasiado hermoso y perfecto en mi cabeza. Me puse ropa nueva, me maquillé ligeramente y me senté a la mesa, esperando con emoción. Las 8 de la noche, no vino. Llamé, pero no contestó. Empecé a preocuparme. ¿Estaría con esa mujer? ¿Habría olvidado qué día era hoy? Intenté ahuyentar los pensamientos negativos. Me aseguré a mí misma. Tal vez tuvo una cirugía repentina. Esperé pacientemente. Las 9 de la noche, las 10 de la noche. Las velas estaban casi consumidas. La comida de la mesa se había enfriado, y mi corazón se había enfriado con ella, justo antes de las 11 de la noche. Finalmente, escuché el sonido de su coche en la parte delantera. La esperanza se reavivó en mi corazón. Corrí a la puerta, pero esa esperanza se hizo añicos en un instante. La puerta se abrió. Regresó, pero no estaba solo. A su lado estaba mi suegra, doña Pilar, y detrás de ellos, Claudia, con una sonrisa provocativa. No vinieron a celebrar nuestro aniversario de bodas. Vinieron a darme un ultimátum, a echarme oficialmente de su vida y de esa casa. Amigos, hay momentos en la vida en los que el tiempo parece detenerse. Para mí, fue cuando estas 3 personas aparecieron en la puerta, trayendo consigo una tormenta que destruiría todo. Me quedé rígida en el centro de la habitación que había decorado para una celebración que nunca ocurriría. Los miré como a extraños. El parpadeo de las velas que había encendido solo acentuaba la burla en el rostro de Claudia, el triunfo en los ojos de doña Pilar y la miserable culpa en el rostro de Javier. La hermosa caja de regalo en la mesa, que contenía una esperanza intacta, una pequeña vida, de repente parecía tan inapropiada e insignificante. ¿Qué estás celebrando? ¿Es este tu último intento de retenerlo? Doña Pilar fue la primera en hablar. Su voz era tan afilada como una cuchilla, cortando el silencio sofocante. Te diré honestamente, no pierdas tu tiempo. Mi hijo Javier ya ha tomado una decisión. Se divorciará de ti y se casará con Claudia. Ella está embarazada del heredero de nuestra familia, dijo, señalando a Claudia, quien inmediatamente empujó su vientre hacia adelante. Fue como una provocación, una declaración del vencedor, heredero. 2 palabras golpearon mi corazón ya sangrante. Durante años me había culpado de ser una estéril, y ahora ella obtuvo lo que quería. Miré a Javier, buscando alguna reacción de viejos sentimientos que quedaran. Pero no había nada. Siguió con la cabeza gacha, evitando mi mirada. Su silencio fue la admisión más cruel. Él había elegido un futuro en la alfombra roja, y estaba listo para tirar su pasado, tirar a la mujer que se había quedado a su lado en los momentos más difíciles. Y el telón cayó. Como conté al principio, doña Pilar me tiró el cheque y los papeles de divorcio. Claudia soltó palabras insultantes llenas de arrogancia,
Y Javier solo se quedó allí, como un títere indefenso. Me quedé allí, escuchando cada palabra de ellos. El dolor inicial se convirtió rápidamente en insensibilidad y pronto en una humillación completa. Realmente amaba a este hombre. Realmente me sacrifiqué por esta gente. De repente me sentí tan estúpida. Estúpida por creer tanto en un amor que no existía. Estúpida por aferrarme a un matrimonio que ya estaba podrido por dentro. Mis manos sobre mis rodillas se apretaron sin darme cuenta, y luego, lentamente, las levanté y las puse sobre mi vientre. La calidez de un vínculo sagrado floreció de repente. Bebé, perdóname, mamá. Lamento haberte hecho testigo de esta horrible escena antes de que nacieras. Lamento no poder darte el padre que te mereces. Pero no tengas miedo. De ahora en adelante solo me tienes a mí, tu madre. Y mamá te promete que te dará lo mejor de este mundo. No dejaré que nadie te haga daño. Una extraña fuerza surgió de repente dentro de mí. El poder de una madre. Ya no era la Carmen débil y sufriente. Era una madre, y tenía que proteger a mi hijo. Sabía que no podía decir la verdad sobre este embarazo. ¿Qué pensarían si lo hiciera? Pensarían que estoy usando a este niño como arma para retenerlo, para mendigar compasión. No creerían que este niño es de Javier. O peor, si supieran que era un niño, intentarían quitármelo. No, no podía permitir que mi hijo creciera en un ambiente tan lleno de veneno. Tenía que irme. Tenía que irme con este niño lejos de esta gente. La última lágrima rodó. Una lágrima que lavaba el amor. Levanté la cabeza y los miré fijamente. Ya no había dolor en mis ojos. Solo una fría determinación. Rompí el cheque, firmé los papeles de divorcio y lancé mis últimas palabras insultantes. Y me di la vuelta y entré en la habitación. No tomé nada excepto mi bolso que contenía documentos importantes. Mientras pasaba junto a ellos, ni siquiera miré hacia atrás. Para mí, estaban muertos a partir de ese momento. Dejé la casa y salí a la fría noche. No miré hacia atrás. El pasado estaba detrás. Delante de mí había un camino completamente nuevo, un camino que tenía que recorrer sola. Pero ya no estaba sola, porque sabía que llevaba una pequeña vida inestimable dentro de mí, mi fuente de motivación. Las lágrimas me abrumaron, pero no me ahogaron. Lavaron todas las ilusiones, todas las debilidades, dando a luz a una nueva persona. Una nueva Carmen, más fuerte, más firme y lista para enfrentar cualquier tormenta. Amigos, pueden pensar que, traicionada por mi marido, humillada por su familia y sola con mi embarazo, me derrumbaría, buscaría un lugar para llorar y me hundiría en el dolor. Pero no. Las lágrimas que ya derramé fueron suficientes. El dolor que experimenté fue suficiente. Esa noche no fui a casa de una amiga. Tampoco alquilé una habitación barata de motel. Llamé a un taxi de lujo y me dirigí directamente a una dirección que Javier y su familia nunca podrían haber imaginado. Era un ático de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid. Un lugar donde solo podían vivir los verdaderos magnates y grandes empresarios. Entré en el lujoso lobby y me dirigí directamente al ascensor privado del penthouse. Deslicé mi tarjeta magnética negra, y el ascensor me llevó a la planta superior. Las puertas del ascensor se abrieron. Delante de mí se desplegó un dúplex de casi 500 metros cuadrados, lujoso y elegantemente diseñado, con una gigantesca pared de cristal que daba a toda la ciudad, brillando como magia bajo el cielo nocturno. Esta era mi verdadera casa. Un apartamento que compré con mi propio esfuerzo, pero que nunca había habitado porque ingenuamente quería construir un hogar con mi marido desde cero. Amigos, es hora de revelar el secreto más grande de mi vida. No era una oficinista financiera con un sueldo corriente. Ese era un papel que me había creado, un disfraz. En realidad, era una inversora profesional en el mercado de valores, el tiburón anónimo de las finanzas. Mi talento innato para analizar y predecir, sumado a la pequeña herencia de mis padres, me permitió construir un imperio empresarial silencioso desde que era estudiante universitaria. Puede que no fuera dueña de una gran corporación, pero mi fortuna podría haber sido mayor que toda la empresa Biotech España de la familia de Claudia junta. Pero siempre lo oculté. Elegí vivir modestamente, incluso un poco frugalmente, porque tenía miedo de que el dinero me cambiara, miedo de atraer a gente falsa que solo quería aprovecharse de mí. Siempre quise un amor verdadero, de un hombre que se acercara a mí por mí misma, no por mi riqueza, y pensé que Javier era ese hombre. Acepté renunciar a todo y vivir bajo una máscara de normalidad para estar con él. Pero me equivoqué. Fue el error más grande de mi vida. De pie en el centro de mi lujoso penthouse esa noche, ya no sentía dolor. Solo sentía una amarga ironía. Dejé todo mi reino para ser una cenicienta, y el príncipe que elegí me abandonó cruelmente. Pero está bien. La cenicienta ha vuelto a su palacio,
Y esta vez no será ingenua de nuevo. Será la reina. Lo primero que hice fue no llorar. Llamé a mi asistente más cercano, el abogado Gómez, un renombrado experto financiero, a quien había contratado durante años. «Hola, abogado Gómez», dije con voz fría y decidida. «Ejecute el plan B para mí. Retire inmediatamente todas las inversiones, todo el apoyo indirecto que le he dado al hospital donde trabajaba y al doctor Javier en los últimos 3 años. En segundo lugar, llamé a una agencia de servicios de élite. Les pedí que reunieran el mejor equipo para mí. Un ginecólogo de renombre, una nutricionista personal, una instructora de yoga prenatal y una ama de llaves profesional. Les dije, solo quiero lo mejor de lo mejor. El coste no es un problema. Y por último, me paré frente al gran espejo. Me miré. Ya no era la Carmen modesta y sumisa. Volví a mi verdadero yo, una mujer independiente, fuerte y con poder. Puse mi mano sobre mi vientre, donde crecía mi pequeña vida. Bebé, a partir de ahora, comenzaremos una nueva vida. Una vida donde nadie podrá menospreciarnos. Un lugar donde nadie podrá hacernos daño. Mamá te dará lo mejor de este mundo. Una Carmen completamente nueva nació al día siguiente. Ya no estaba deprimida, ya no estaba dolorida. Comencé el programa de cuidado del embarazo más estricto y científico. Leí libros, escuché música clásica e hice yoga. Transformé mi penthouse en un oasis de serenidad solo para nosotros dos. Corté todas las conexiones con el pasado. Deseché mi antiguo número de teléfono. Ya no me comunicaba con nuestros amigos. Para ellos, Carmen había desaparecido. Pensé que viviría en silencio, criando a mi hijo sola. Pero el destino todavía parecía querer jugar. El destino preparó un encuentro inesperado para mí y para ellos. Un encuentro donde nuestros papeles se invertirían por completo. Y un encuentro donde serían ellos, no yo, quienes tendrían que inclinar la cabeza. El Fénix realmente resurgió de las cenizas, amigos. Mientras yo comenzaba una nueva vida como madre soltera en la riqueza y la paz, la gente que me había echado de su vida también estaba disfrutando alegremente del nuevo capítulo que pensaban que era perfecto. Apenas un mes después de mi partida, se celebró la boda más lujosa y grandiosa de la ciudad. El novio no era otro que Javier, mi exmarido, y la novia, por supuesto, era Claudia, la hija de oro que llevaba al heredero de la familia. Su boda fue un gran evento, cubierto en todos los tabloides y revistas de chismes. La gente admiraba la ostentación de la fiesta, el vestido de novia de sumas millonarias, y la larga procesión de coches de lujo. Elogiaban la historia de amor predestinada entre el médico talentoso y la hija del magnate. Estaban pintando un cuento de hadas moderno donde no había lugar para una pobre exesposa como yo. Vi las fotos en la pantalla de mi ordenador en mi lujoso penthouse. Vi la sonrisa brillante de Javier, el rostro arrogante y triunfante de Claudia, y a mi ex-suegra, doña Pilar. Mi corazón no tembló ni un poco, ya no me dolía, ni sentía celos. Solo me sentí ridícula por ellos. ¿Podría durar la felicidad construida sobre mentiras y traición? Y como esperaba, después del matrimonio, la vida de Javier no fue tan hermosa como había imaginado. Consiguió todo lo que quería. Inmediatamente después de la boda, su suegro, don Ricardo, cumplió su promesa. Hizo una gran inversión para abrir una clínica privada para su yerno. El nombre era Clínica Privada Javier. La clínica estaba ubicada en una zona de prestigio, equipada con los equipos médicos más modernos, y fue ampliamente publicitada en todos los medios. Javier se transformó de repente de un médico asalariado a un joven director de clínica, un empresario exitoso. Realmente había volado hacia el cielo. Su madre, doña Pilar, estaba fuera de sí de alegría. Se mudó a la lujosa casa que la familia de su yerno había regalado a su hijo. Tenía sirvientas y chofer. Pasaba todo el día sin hacer nada, disfrutando de la vida, comprando y asistiendo a reuniones sociales. Donde quiera que iba, se jactaba de su talentoso hijo y de su nuera, la hija del magnate. Estaba en la cima de la satisfacción. Pero detrás de ese lujo había una amarga realidad oculta. Aunque Javier se había convertido en director, a los ojos de la familia de su esposa, siempre sería solo un oportunista. Un hombre de orígenes humildes que ascendió gracias a su esposa. El suegro, don Ricardo, era una persona muy autoritaria y patriarcal. Menospreciaba abiertamente a su yerno. Todas las decisiones en la clínica, desde el personal hasta las finanzas, tenían que pasar por él. Javier era solo el director en el papel, un caballo de trabajo bajo las órdenes de su suegro. En las cenas familiares era constantemente sermoneado y reprendido por su suegro y sus cuñados. Tienes que conocer tu lugar. Si no fuera por esta familia, solo serías un pobre médico de poca monta. Esas palabras eran como espinas que pinchaban el orgullo ya inflado de Javier. Su vida matrimonial tampoco era feliz.
Después de conseguir lo que quería, Claudia reveló rápidamente la naturaleza de una hija malcriada y caprichosa. No le importaba en absoluto el trabajo de su marido. No le importaba la familia. Todo el día iba de compras y salía con sus amigos. El embarazo, el arma que la ayudó a asegurar este matrimonio, ahora se convirtió en una razón para acosar a su marido. Obligó a Javier a atenderla, a cumplir todos sus ridículos caprichos. Si Javier cometía el más mínimo error, ella lloraba y amenazaba con decírselo a su padre. Y cada vez, Javier tenía que inclinar la cabeza y disculparse. Vivía en una opresión sofocante. Perdió toda libertad y voz como hombre. Empezó a arrepentirse. A altas horas de la noche, cuando Claudia dormía profundamente, a menudo salía al balcón a fumar solo. Recordaba los días anteriores, los días conmigo, que eran pobres, pero sorprendentemente felices. Recordaba las cenas sencillas, pero cálidas. Recordaba mi dulzura, mi comprensión y mi sacrificio silencioso. Se dio cuenta de que había perdido lo más valioso, pero ya era demasiado tarde. Había elegido este camino él mismo, y no había vuelta atrás. Solo podía soportar el dolor, aguantar y seguir con su vida falsamente feliz. No sabía que esto era solo el comienzo. Una tormenta oculta de venganza inteligente y cruel se estaba preparando silenciosamente, y pronto lo golpearía, llevándose todo lo que tenía. Mientras se regocijaban en su falsa victoria, en otro lugar, en el penthouse del barrio de Salamanca, yo comenzaba silenciosamente mi propio juego. No elegí la venganza a través de escándalos o intrigas. Para mí, esos métodos eran demasiado vulgares y solo rebajarían mi dignidad. Me vengaría, pero lo haría de una manera diferente, más inteligente, más dolorosa y más cruel. Haría más que solo recuperar lo que perdí. Destruiría todo su reino con la misma arma que usaron para seducir a mi marido, dinero y poder. Como el tiburón anónimo de las finanzas, tenía todos los medios para hacerlo. Mi plan, con la ayuda de mi equipo de expertos financieros dirigido por el abogado Gómez, fue trazado con gran cuidado y precisión. Mi objetivo no era solo la pequeña clínica de Javier. Era todo el imperio farmacéutico de su suegro, Biotech España. Sabía que esa era la fuente, la raíz del poder de todos ellos. Si cortaba esta raíz, todo el árbol se marchitaría. Mi primer ataque no fue un asalto directo. Fue una adquisición silenciosa, una tormenta que se forma a partir de pequeñas olas. Pedí un análisis de toda la cadena de suministro de Biotech España y de la clínica privada Javier. Descubrí su mayor debilidad: su dependencia de proveedores extranjeros de equipos médicos avanzados y productos farmacéuticos especializados. Solo tenían unos pocos proveedores exclusivos. Ese era su talón de Aquiles. A través de una serie de subsidiarias y transacciones complejas que ocultaban mi identidad, instruí a mis fondos de inversión para que comenzaran una campaña de adquisición de acciones de esos proveedores. Fue una batalla costosa, pero el dinero no era un problema para mí. En solo 2 meses, me convertí silenciosamente en la accionista mayoritaria de 3 importantes empresas de dispositivos médicos en Europa y de 2 grandes empresas farmacéuticas en Singapur. Eran socios irreemplazables para Biotech España. Con las cartas de triunfo en mi mano, comencé a apretar la soga. Como accionista principal, hice nuevas demandas. Pedí a estas empresas que revisaran su estrategia comercial y suspendieran temporalmente los envíos de equipos y medicamentos de nueva generación al mercado español con el pretexto de encontrar un nuevo distribuidor exclusivo. Por supuesto, esa nueva empresa asociada era una entidad que yo había establecido. La crisis de suministro comenzó. La clínica privada Javier de Javier fue la primera en ser golpeada y la más grave. Acababan de abrir y necesitaban los equipos más modernos para la promoción. Pero ahora, todos sus pedidos fueron rechazados o pospuestos indefinidamente. Los equipos de tomografía computarizada, los equipos de ultrasonido 4D, que prometieron a los pacientes todavía existían solo en el papel. Los medicamentos especializados para el cáncer, los últimos medicamentos de cardiología que anunciaron como exclusivos, desaparecieron de repente del mercado. Los pacientes comenzaron a quejarse. Las personas que pagaron paquetes de salud premium ahora no recibían el servicio correspondiente. La reputación de la clínica, en la que invirtieron sumas millonarias, comenzó a caer en picado. Javier corría de un lado a otro como un loco, buscando desesperadamente proveedores alternativos, pero fue en vano. Todos los grandes proveedores ya estaban bajo mi control. Ni siquiera sospechaba que el enemigo invisible que lo estaba asfixiando era la exesposa que había abandonado. El gigante farmacéutico de su suegro no estaba mejor. Perdieron lucrativos contratos de distribución. Los ingresos se desplomaron.
El precio de las acciones comenzó a caer en picado. Don Ricardo, que siempre había sido arrogante con su poder, ahora estaba asustado e inquieto. Constantemente regañaba y culpaba a Javier, que su incompetencia había traído el desastre a toda la familia. Mientras tanto, mientras la tormenta que yo había planeado en silencio destruía el reino de mi exmarido y su familia, en otro lugar, mi mundo, yo disfrutaba de los días más tranquilos y felices. Dejé todos los planes de venganza y represalia a mi equipo profesional. Por otro lado, dediqué mi corazón, mi tiempo y mi alma a una misión más sagrada: ser madre. Los 9 meses y 10 días de embarazo pueden ser un momento difícil y lleno de preocupaciones para muchas mujeres, especialmente si están solas sin marido. Pero para mí, fue una bendición inestimable. Fue un viaje de autodescubrimiento y autoamor que nunca había experimentado antes. Ya no era la Carmen que siempre estaba ocupada por los demás. Ahora, aprendí a vivir más despacio, a amar y a cuidar mi propio cuerpo, la pequeña vida que crecía día a día dentro de mí. Todas las mañanas ya no salía corriendo. Me despertaba con música clásica suave. Javier estaba viviendo un infierno. En el trabajo, se estaba desmoronando. En casa, era humillado por su suegro. Su esposa era exigente y celosa todo el día. No podía dormir, estaba muy delgado. Se dio cuenta del precio de su elección, pero no sabía que esta tormenta apenas comenzaba. Mi segundo ataque sería mucho más devastador. Destruiría no solo su carrera, sino también los últimos restos de esperanza en su corazón. Y sucedería el día que menos se lo esperara. Preparé un desayuno nutritivo para mí según el menú de los expertos. Pasé horas leyendo libros. No libros financieros rígidos, sino libros sobre la crianza de los hijos y literatura clásica. Quería que mi hijo estuviera expuesto a las cosas más bellas y puras, incluso cuando estaba en el vientre. Mi penthouse se convirtió en un jardín del Edén. Había plantas verdes y flores frescas por todas partes. Preparé una gran habitación como la habitación del bebé. No solo con dinero, sino con todo el amor de una madre. No estaba sola en absoluto. Al contrario, me sentía más completa que antes. El bebé en mi vientre era mi mejor amigo. Cada vez que sentía un suave movimiento, cada vez que veía mi vientre crecer, mi corazón se llenaba de una felicidad indescriptible. A menudo le hablaba a mi hijo, leía cuentos de hadas y le cantaba nanas. Yo quería que él supiera que no importa cuán complicado y cruel fuera el mundo exterior, aquí en los brazos de su madre, siempre estaría seguro, incondicionalmente amado. Por supuesto, hubo momentos en las noches tranquilas en que las penas del pasado se asomaban. A veces me sentía triste. Cuando veía a parejas felices de la mano, con el marido acariciando suavemente el vientre de la esposa, pensaba, ¿por qué mi hijo no puede tener un amor tan completo? Pero rápidamente ahuyentaba esos pensamientos débiles. Me decía a mí misma, un padre cruel que abandonó a su mujer y a su hijo es mejor que no tener padre. Mi hijo no necesita un padre así, solo me necesita a mí. Y eso es suficiente. La traición de Javier no me destruyó. Al contrario, formó una inmensa independencia y fuerza dentro de mí. Y el día que más esperaba finalmente llegó. Elegí uno de los hospitales más prestigiosos y caros, un hospital internacional en Madrid, para recibir a mi hijo. Reservé un paquete de parto VIP, con el mejor equipo médico, enfermeras y los mejores procedimientos médicos. Gasté sin escatimar, porque mi hijo se lo merecía. Quería que el momento de su nacimiento fuera el más sagrado y perfecto. Pero, ¿cómo iba a saber que esta elección aparentemente perfecta sería el destino? Un destino que me empujaría a un encuentro más dramático. Un encuentro que lo cambiaría todo. Mientras mi hijo y yo disfrutábamos de los días más tranquilos y felices, en otro lugar, la tormenta que yo había sembrado estaba azotando ferozmente. La clínica privada Javier, que era el orgullo y la esperanza de Javier y de toda la familia de su esposa, estaba en una crisis sin precedentes. La tormenta oculta que yo había planeado ahora se había convertido en un tsunami, golpeando y destruyendo su reino aparentemente sólido. La crisis de suministro de equipos médicos y productos farmacéuticos especializados se hizo cada vez más grave. Todas las puertas parecían cerrarse en la cara de Javier. Voló a Europa, fue a las sedes de los proveedores para negociar. Pero todo lo que recibió fue un frío rechazo, una cortés disculpa por el cambio en la estrategia comercial. No sabía que las personas sentadas en las salas de reuniones tomando las decisiones eran los inversores anónimos y mayoritarios de Madrid. Regresó con las manos vacías y avergonzado. La clínica privada Javier, que se anunciaba como una clínica internacional y moderna de clase mundial, ahora carecía de todo. Los equipos caros y avanzados estaban inactivos sin piezas. Los medicamentos especializados de los que se jactaban desaparecieron de repente. Ya no había stock para los pacientes.
Los pacientes que pagaron grandes sumas por un servicio médico internacional ahora se sentían engañados. Empezaron a quejarse, exigiendo un reembolso. Luego acudieron a la clínica a protestar. Devuélvanos nuestro dinero, estafadores. La clínica internacional es peor que un centro de salud. Todos los días, los gritos y las pancartas convertían la clínica de un lugar respetado a un mercado en bancarrota. La reputación de la clínica cayó en picado. Los médicos talentosos que Javier había contratado con grandes sueldos comenzaron a renunciar uno por uno. No querían que su reputación fuera enterrada con esa clínica fallida. Javier corría como un loco. Tenía que lidiar con los pacientes, retener a su personal y buscar nuevos proveedores. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Mis manos se habían extendido demasiado, asfixiándolo por todos lados. Su vida familiar también se había convertido en un infierno. Su suegro, don Ricardo, que había invertido sumas millonarias en esta clínica, ahora corría el riesgo de perderlo todo. Volcó toda su ira en su yerno. Fracasado, incompetente, te encargué algo así, y no pudiste mantenerlo. ¿Qué diablos puedes hacer, aparte de ser un parásito para nuestra familia? Lo regañaba en cada comida frente a toda la familia y los parientes. Su esposa, Claudia, la hija, ya no era suave y adorable. Cambió cuando vio que su vaca lechera se estaba secando. ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Sabes cuánta vergüenza me haces pasar frente a mis amigos? Si no puedes resolver este problema, no me culpes por ser cruel contigo. Las personas que antes lo elogiaban hasta el cielo ahora se unían para empujarlo al borde de la humillación. Se dio cuenta de la amarga realidad. Nunca lo amaron ni lo respetaron. Lo vieron como una herramienta, una pieza de ajedrez en el tablero de sus intereses. Lo trataron bien cuando era útil. Pero cuando falló, estaban listos para tirarlo sin arrepentimiento. Y el golpe más cruel llegó. Biotech España también comenzó a colapsar, debido a la crisis de suministro y a otros ataques financieros que yo coordiné. El precio de las acciones caía sin cesar. Para salvarse, don Ricardo tomó una decisión cruel: declarar la bancarrota de la clínica privada Javier para cortar el tumor que estaba perdiendo dinero y quitar la responsabilidad a su yerno incompetente. Javier lo perdió todo. En solo unos meses pasó de ser un joven director, un epítome del éxito, a un fracasado en bancarrota. Fue expulsado de la clínica de la que estaba tan orgulloso. Tuvo que mudarse de la lujosa casa, volviendo con su madre a un pequeño apartamento. Claudia lo dejó. Después de un gran escándalo, el hijo que llevaba ya no era un heredero, sino una carga. Javier experimentó realmente caer del cielo al infierno. Se dio cuenta del precio de su elección. Consiguió la fama y el dinero, pero solo por un momento. Y para conseguirlo, perdió algo mucho más valioso: un amor verdadero, una esposa que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por él, y un hijo de cuya existencia ni siquiera sabía. En los días más oscuros y desesperados de su vida, mi sombra aparecía en su corazón, atormentándolo y persiguiéndolo. Pensaba, ¿dónde estará Carmen? ¿Cómo será su vida? Pero nunca podría haber imaginado que la exesposa que echaba de menos era la persona que había planeado toda la tragedia de su vida. Y el destino se preparó para unirlos de nuevo, en la situación más irónica imaginable. Amigos, la vida a veces tiene giros tan irónicos. Giros que ni el guionista más talentoso podría crear. Es como un gigantesco juego de ajedrez, donde todos somos solo pequeñas piezas moviéndose por la mano invisible del destino. Pensé que después de mi separación de Javier, nuestras vidas serían dos líneas paralelas que nunca se encontrarían de nuevo, que yo prosperaría y viviría en paz con mi hijo, y que él pagaría el precio por todos sus errores. Pero me equivoqué. El destino decidió que debíamos encontrarnos una vez más, en la circunstancia más cruel imaginable, una circunstancia donde la vida y la muerte se separaron por un solo momento. Esa tarde a las 5, yo estaba sentada en mi esterilla de yoga, meditando con música clásica suave. Cuando comenzaron las primeras contracciones, al principio fueron leves, pero rápidamente se hicieron más fuertes y violentas. Sabía que mi hijo, mi pequeño ángel, había decidido venir antes. Mi asistente, el abogado Gómez, un hombre de mediana edad tranquilo y profesional, no entró en pánico ni por un momento. Inmediatamente llamó a la línea directa del Hospital Internacional, donde había reservado un paquete de parto VIP meses antes. Todo estaba preparado. La suite de parto presidencial. El mejor equipo médico dirigido por el Dr. Lee, el médico de oro de la obstetricia en España. Todos me esperaban perfectamente preparados. La ambulancia con la sirena rompió el silencio de la noche de la ciudad. Yo estaba acostada en la camilla, mordiéndome los labios para contener los gemidos. Mi mano se posó automáticamente sobre mi vientre. Le susurré a mi hijo: «Bebé, no tengas miedo.
Pronto conocerás a tu madre. Los superaremos juntos. Estaba completamente tranquila, porque confiaba en la profesionalidad y el servicio premium que había pagado. Quería que mi hijo naciera en el ambiente más ideal. Pero como dice el viejo refrán, el hombre propone, y Dios dispone. El doctor Lee tuvo un grave accidente en la autopista y no pudo llegar justo a tiempo para ayudarme. La situación era crítica. El director de la clínica que me recibió directamente se apresuró a tranquilizarme. No se preocupe, señora. Tenemos un plan de emergencia. El doctor Lee no puede venir, pero llamaremos a otro médico. Es un cirujano y obstetra superior que acaba de unirse a nuestra clínica. Ha ejercido durante años en Valencia. Su experiencia es muy alta. Ha manejado partos mucho más complejos que este. Confíe plenamente en nosotros. Llamaremos al doctor Javier ahora mismo. ¿Doctor Javier? Ese nombre ordinario hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Tal vez estaba demasiado sensible en ese momento. Conteniendo el dolor, no tuve fuerzas para pensar en tales coincidencias. Asentí medio consciente. Dejé mi destino, y el destino de mi bebé, en manos de esta clínica y de un doctor Javier que no conocía. Fui empujada rápidamente a la sala de partos VIP. Todo era moderno y lujoso, pero no tuve tiempo de darme cuenta. Las enfermeras me rodearon. Unas me tomaban la atención, otras preparaban los equipos. Todas trabajaban como máquinas programadas. Solo escuché fragmentos de conversaciones llenas de confianza. Qué suerte que esté el doctor Javier. Sin él, no podríamos manejar este caso. Sí, desde que vino, ¿cuántos partos complejos ha llevado a cabo con éxito? Unos minutos después, la puerta de la sala de partos se abrió. Entró un hombre con uniforme de cirugía azul y gorro. Su rostro estaba casi cubierto por una mascarilla, y solo se veían sus ojos. Caminó con pasos rápidos, pero firmes, exudando la profesionalidad de un médico senior. No dijo nada, solo hizo un gesto a la enfermera jefe, pidiendo el historial del paciente. Agarró el historial, y sus ojos penetrantes leyeron rápidamente las líneas. Carmen, 30 años, 39 semanas de embarazo. Presentación de nalgas, signos de parto prematuro, ruptura de membranas. Historial médico normal. Leyó con una voz profunda, familiar, que no podría olvidar ni aunque me hiciera polvo. Cuando escuché esa voz, todo mi cuerpo se congeló. El dolor de las contracciones pareció detenerse por un momento. No podía ser una coincidencia. Con voz temblorosa, levanté la cabeza e intenté mirar los ojos del médico. Esos ojos seguían siendo profundos, con un toque de tristeza, pero exudando determinación. Eran los ojos que una vez amé, los ojos que había mirado miles de veces durante 5 años. Javier, susurré. Mi voz era débil, casi ahogada por el sonido de los equipos y la respiración agitada. ¿Por qué estaba aquí? Sí, el médico superior que fue llamado para ayudarme. La única persona que podía salvarme a mí y a mi hijo en ese momento. Irónicamente, esa persona era Javier, mi exmarido, el padre que abandonó a este niño, y ahora estaba a punto de ayudar al nacimiento de este niño con sus propias manos. Después de que su clínica se declaró en bancarrota y fue rechazado por la familia de su esposa, pudo conseguir un puesto como cirujano en este hospital internacional gracias a su talento y experiencia. Había intentado empezar de nuevo, intentando enterrar su pasado lleno de culpa, pero nunca podría haber esperado que el destino le diera este tipo de encuentro. Fue una cruel penitencia. Toda la sala de partos se quedó en un silencio escalofriante de repente. Solo se escuchaba el sonido constante del monitor de latidos del corazón. Las enfermeras, el personal médico, todos se quedaron congelados, mirándonos sin entender lo que estaba pasando. Sabían que este médico talentoso, el orgullo de la clínica, y esta misteriosa paciente VIP, claramente tenían un pasado complicado. Javier seguía allí, como una estatua. Me miró, luego miró mi gran vientre. Su rostro detrás de la mascarilla cambió de shock a confusión, y luego a un miedo indescriptible. Embarazo. ¿Estás embarazada? Tartamudeó. Una mano señaló mi vientre. Su voz temblaba. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuántos meses? ¿De quién es el bebé? ¿Te has vuelto a casar? Miles de suposiciones debieron pasar por su cabeza. Debió pensar que encontré una nueva felicidad y tuve un hijo con otro hombre. Un hombre más rico, mejor que él. El dolor, los celos y una especie de pérdida se reflejaron en sus ojos. Me abandonó, pero no podía soportar que yo tuviera una nueva vida, una nueva felicidad sin él. Pero una contracción más fuerte me devolvió a la realidad. ¡Ah! Grité, agarrando mi vientre con ambas manos. Todo mi cuerpo se arqueó. No tenía tiempo para explicaciones. No tenía fuerzas para discutir con él. La vida de mi hijo era lo más importante. Doctor,
Por favor, ayude a mi hijo. Lo miré. Mi voz era una mezcla de súplica y odio. Mi grito pareció arrojar agua fría sobre la confusión de Javier, trayéndolo de vuelta a la realidad. Se sobresaltó. La conciencia y el deber de un médico abrumaron todos los sentimientos personales. Rápidamente se puso los guantes, se dio la vuelta y le habló en voz alta al personal médico. Su voz ya había vuelto a ser tranquila, firme y con autoridad. Todos a sus puestos. Disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Aumento de la presión arterial de la madre. Presentación de nalgas. Alto riesgo de parto complicado. Preparen rápidamente el equipo de asistencia. Todo el equipo se movió inmediatamente de forma rápida y profesional. Javier se inclinó hacia mí. Ya no era el exmarido culpable. Era el médico responsable. Se quitó la mascarilla, revelando su rostro, que parecía más demacrado y pálido que antes. Carmen, escúchame. Me miró directamente a los ojos. Su voz era firme, pero extrañamente tranquilizadora. Tienes que estar muy tranquila ahora. Deja a un lado todos los sentimientos personales. Solo piensa en el bebé. Respira hondo. Exhala. Bien hecho. Confía en mí. Pase lo que pase, sacaré a este niño sano y salvo. Escúchame. Miré sus ojos. Los mismos ojos, pero ahora no huían ni se sentían culpables. Estaban llenos de la promesa y la determinación de un médico. Asentí con la cabeza entre lágrimas. Era tan irónico. El hombre en el que tenía que confiar para salvar nuestras dos vidas en este momento era el mismo que me había traicionado. Pero no tenía otra opción. El parto fue extremadamente difícil y peligroso, como se esperaba, debido a la presentación de nalgas y el parto prematuro. Después de luchar para soportar el dolor durante horas, estaba casi agotada. Hubo momentos en los que pensé que no podría seguir, pero la voz de Javier sonó en mi oído. Firme y llena de poder. Aguanta, Carmen, no te rindas. Un poco más por el bebé. Piensa en tu hijo. Me llamó por mi nombre. Me infundió fuerzas a través de la verdad que acababa de darse cuenta. Y después de dar mi último esfuerzo, después de un momento de dolor insoportable, se escuchó un llanto. Un llanto claro y fuerte, como la mejor música del mundo, que cortó el aire tenso de la sala de partos. Mi hijo había nacido. Era un niño, lindo y sano, con 2 kilogramos. «Felicidades, madre», dijo la enfermera con voz alegre. Dejé escapar un suspiro de alivio. Todo mi cuerpo se relajó. Las lágrimas de felicidad corrían por mis mejillas, pero cuando miré a Javier, lo vi de pie en silencio. Sostenía a la pequeña vida rosada envuelta en una toalla blanca en sus manos. Miró al niño, luego me miró a mí. Sus ojos estaban muy abiertos por el shock y la emoción indescriptible. Miró el rostro de mi hijo. Un rostro que era una copia exacta del suyo. Los ojos, la nariz prominente, incluso la forma de las orejas. Todas las dudas desaparecieron. No se necesitaba una prueba de ADN. Una mirada fue suficiente. Mi linaje. Un hijo. Este niño. Susurró con voz temblorosa. Se parece tanto a mí. Y me miró. Sus ojos estaban llenos de duda, pero también de esperanza. Carmen, dime la verdad. ¿Es este niño realmente mi hijo? No respondí. Solo sonreí, agotada pero satisfecha. Mi silencio fue la respuesta más clara. En ese momento, Javier se derrumbó por completo. Ya no era el médico tranquilo y talentoso. Era solo un hombre, un padre que se enfrentaba a una realidad cruel y a una culpa insoportable. Abandonó a su esposa sin saber que ella llevaba su propio linaje. Se perdió todo el sagrado período de 9 meses. Y ahora tenía que ayudar al nacimiento del niño que había abandonado cruelmente con sus propias manos. No había castigo más cruel y amargo que este. Se arrodilló junto a mi cama. En medio de la sala de partos, todavía sostenía a ese pequeño bebé en sus manos con mucho cuidado. Como un tesoro precioso. Bajó la cabeza y sus hombros temblaron. Lloró. El llanto de un pecador lleno de arrepentimiento. Lo siento, Carmen, hijo de papá. Lo siento. Repitió esas palabras en medio de la confusión de todo el personal médico. La hora en que nació ese niño fue el momento en que explotó toda la culpa, el arrepentimiento y la felicidad tardía. Pero él no sabía que otra tormenta se estaba preparando afuera. Una tormenta de celos y envidia lista para destruir este momento sagrado y trágico. Amigos, después de ese dramático y lacrimógeno parto, fui trasladada a la sala de recuperación VIP, una habitación que nunca podría haber imaginado en mi vida. No era una habitación de hospital, sino una mini suite presidencial.
Todo era lujoso, los muebles eran elegantes, y la gran ventana daba a un cielo azul claro sobre el tranquilo jardín del hospital. Mi hijo, ese pequeño ángel rosado, dormía profundamente en una bonita cuna junto a mi cama. A veces se movía un poco. Yo estaba acostada allí. Mi cuerpo estaba dolorido y agotado por el difícil parto, pero mi corazón estaba lleno de una felicidad y paz que nunca antes había sentido. Lo logré. Luché sola y traje a mi hijo al mundo sano y salvo. Todo el dolor, toda la humillación del pasado, parecían desaparecer cada vez que miraba el rostro dormido de mi hijo. En cuanto a Javier, no se fue incluso después de terminar sus deberes médicos. Estaba parado en la esquina de la habitación, como una sombra silenciosa. Sus ojos seguían fijos en nosotros, en el bebé. Esa mirada estaba llena de arrepentimiento y de un anhelo por acercarse, por tocar a su hijo, pero no se atrevía. Sabía que ya no tenía derecho. Cada vez que lo miraba accidentalmente, bajaba la cabeza rápidamente, evitando mi mirada. Su propia culpa lo atormentaba. Intentó decir unas palabras de disculpa, pero no respondí. No porque todavía estuviera enfadada, sino porque no sabía qué decir. Todas las palabras parecían insignificantes en ese momento, pero esta frágil paz no duró mucho. La tormenta que esperaba finalmente estalló. Más violenta y ridícula de lo que podía imaginar. La noticia de que el doctor Javier, el marido de Claudia, la hija del magnate, había asistido al parto de su misteriosa exesposa Vip, se extendió rápidamente. Tal vez hubo una enfermera bocazas, o tal vez fue realmente el destino. Y esta noticia llegó a los oídos de doña Pilar y Claudia a la velocidad del rayo. Para ellas, no fue solo una coincidencia, fue una humillación imperdonable, una provocación. Y sucedió lo esperado. La puerta de mi habitación se abrió con un fuerte golpe, un crack, que resonó en todo el piso, sin llamar, sin permiso, y las dos mujeres que menos quería ver, doña Pilar y Claudia, irrumpieron como dos leonas enojadas, listas para destrozar a su presa. El rostro de doña Pilar estaba rojo brillante, su cabello revuelto. Incluso su ropa cara parecía arrugada. Claudia, a pesar de estar muy embarazada, todavía llevaba tacones altos y un maquillaje espeso. Sus ojos ardían como si quisieran tragarme viva. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí de nuevo? Doña Pilar fue la primera en gritar. Su voz resonó por todo el pasillo, haciendo que los médicos y pacientes de otras habitaciones se asomaran. Mi hijo te abandonó, y todavía te atreves a aferrarte a él. ¿Qué truco usaste para que él asistiera a tu parto aquí? ¿Crees que eres alguien porque pagaste por esta miserable habitación? Zorra desvergonzada. Claudia se acercó inmediatamente a mi cama. Me miró con una mueca de desprecio. Luego miró a mi bebé dormido. Su mirada estaba llena de celos. Has dado a luz a un niño. Felicidades. Se burló. Me preguntó, ¿de quién será este niño? No hace mucho que te echaron, y ya tienes un hijo con otro hombre. Eres muy rápida, o tal vez tendiste una trampa a propósito. ¿Usando a este bastardo para arruinar a nuestra familia y recuperar a Javier? Me insultó. Insultó a mi hijo inocente, que no sabía nada de las luchas de los adultos. Mi sangre hirvió. Podría soportar cualquier insulto, pero no permitiría que nadie tocara a mi hijo. Ni una sola palabra. Intenté levantarme con todas mis fuerzas. El dolor después del parto atacó mi cuerpo, pero no era nada comparado con la ira de mi corazón. ¡Fuera! ¡Salgan ahora! Esto es un hospital, no un mercado para que armen un escándalo. ¿Escándalo? Hoy te daré una lección, gritó doña Pilar. Las enfermeras intentaron detenerla, pero no le importó. ¿Crees que por pagar una habitación VIP puedes convertirte en alguien? No sueñes. No vas a poder quitarle a Javier a mi nuera. Ella lleva a mi nieto, el heredero. Tú y tu bastardo no tienen ninguna oportunidad. Doña Pilar, Claudia, ¿qué están haciendo? Javier, que había estado de pie en silencio en la esquina, finalmente se levantó. Corrió hacia adelante, parándose como un escudo frente a mí y a mi hijo, abriendo los brazos, como una gallina madre protegiendo a su polluelo. Esto es un hospital, no una casa. Cálmense todos. Salgan de aquí. ¿Cómo te atreves a defenderla? Doña Pilar se giró y agarró su uniforme de cirugía. Sus uñas afiladas se clavaron en su pecho. ¿Sabes que toda la vecindad se está riendo de nosotros por tu culpa? Dicen que te acostaste con tu exesposa. Todavía eres el hijo de tu madre. Suficiente, madre, gritó Javier, desesperado y dolorido. Desafió a su madre por primera vez en su vida. Ya he sufrido suficiente. Cometí un error, y lo perdí todo. No quiero cometer más errores, madre. Claudia, vete. No me voy. Hoy le daré una lección a esta mujer.
Le enseñaré lo que es la decencia, chilló Claudia. Los celos le hicieron perder la cabeza. Empujó a Javier y se abalanzó hacia la cuna donde dormía mi hijo. Mi hijo comenzó a moverse y a llorar por el ruido. Intentó hacerle daño a mi hijo. ¿Cómo te atreves?, gritamos Javier y yo al mismo tiempo. Entré en pánico. Intenté saltar de la cama, desafiando el dolor posterior al parto para proteger a mi hijo. Pero justo en ese horrible momento, en el momento en que la mano de Claudia estaba a punto de alcanzar a mi hijo, una voz fría y autoritaria resonó en la puerta. Alto, todos. Toda la habitación pareció detenerse. Todos giraron la cabeza hacia la puerta. Allí estaba un hombre de traje negro, con un maletín. Su rostro era muy serio. Era el abogado Gómez, mi abogado personal y asistente. No vino solo. Detrás de él estaban 2 gigantescos guardaespaldas de una empresa de seguridad profesional y 2 agentes de policía con expresiones muy decididas. La repentina aparición del abogado y la policía sorprendió a la madre y a la hija. «Tú, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí?», tartamudeó doña Pilar. Toda su ferocidad anterior se había ido, reemplazada por confusión y miedo. El abogado Gómez ni siquiera la miró. Caminó directamente hacia Claudia, que todavía estaba congelada junto a la cuna. Sacó una gruesa carpeta de documentos y una tableta. «Es usted la Sra. Claudia, antes Strata». «¿Claudia, la hija de don Ricardo?», preguntó con voz fría como el hielo. «Soy el abogado que representa a mi cliente, un gran inversor. Nosotros tenemos pruebas completas de que la empresa farmacéutica de su padre, Biotech España, ha cometido fraude, producción de medicamentos falsificados y evasión de impuestos por valor de miles de millones de euros». Claudia abrió la boca, y su rostro se puso pálido. «Mentira. Mi padre hizo negocios honestamente. Usted lo está acusando». «¿Acusando?», se burló el abogado Gómez. Encendió la tableta y mostró un video encubierto de don Ricardo recibiendo una bolsa de dinero de un funcionario. Todos los documentos, pruebas, videos, grabaciones de voz y testimonios de testigos clave ya han sido entregados a la fiscalía. Y su padre, tíos y sus allegados probablemente estén siendo interrogados por ellos ahora mismo. Ahora se dirigió a los policías. En cuanto a la Sra, Claudia y la doña Pilar han entrado ilegalmente en la habitación de un paciente, han perturbado el orden público y han cometido insultos y difamación contra otra persona. Mi cliente exige el castigo más estricto según la ley. El mundo de Claudia se derrumbó. Se tambaleó y cayó al suelo. Su padre, todo el imperio farmacéutico, su orgullo, su único pilar, se hicieron añicos en un instante. Doña Pilar se quedó allí, temblando por completo. Finalmente, entendió todo. Desde la bancarrota de la clínica de su hijo hasta la caída de la familia de su consuegro. No fue una coincidencia. Hubo una mano invisible detrás, un poder aterrador que orquestó todo esto. Y ese poder era la nuera humilde y estéril que habían echado cruelmente. Ella nunca supo que la que había abandonado cruelmente se convertiría en su enemiga más temida. Javier entendió todo. Entendió por qué su clínica se declaró en bancarrota, por qué la familia de su esposa colapsó, y la posición y el poder aterrador de la exesposa a la que había traicionado. No solo perdió a su esposa, sino también la oportunidad de un futuro que quizás nunca recuperaría. Se acercó a mí lentamente y se arrodilló junto a la cama. El mismo gesto, pero con emociones completamente diferentes. «Carmen», me miró. Sus ojos estaban rojos, llenos de culpa y desesperación. «Lo entiendo todo. No merezco tu perdón. No me atrevo a pedirte que vuelva, porque sé que ya no tengo ese derecho. Solo te pido una cosa». Miró a nuestro pequeño hijo, cuya existencia acababa de conocer hace unas horas. «Déjame ser el padre de este niño. Dame la oportunidad de expiar mis errores con mi hijo. No pediré nada. Trabajaré como un esclavo por ustedes 2. Solo quiero verlo crecer. Déjale que me llame papá, por favor, Carmen, te lo ruego». Inclinó la cabeza hasta el suelo. El llanto de un hombre que realmente lo había perdido todo. Lo miré. Mi corazón estaba lleno de emociones complejas. ¿Debo darle una oportunidad? Mi hijo necesitaba un padre. ¿Pero un padre así? Un hombre que no dudó en abandonarnos a los 2. Un hombre que guardó silencio ante la injusticia. ¿Se lo merecía? Pensé durante mucho tiempo. Miré a mi hijo y al hombre arrodillado a mis pies, y tomé mi decisión final. «Levántate, Javier». Mi voz era tranquila, sin un rastro de resentimiento. «No tienes que trabajar como un esclavo para nadie. Todavía eres el padre de mi hijo. Eso es un hecho inmutable. La sangre que corre por el cuerpo de este niño es tu sangre. No puedo ni quiero quitarte ese derecho».
Un rayo de esperanza apareció en los ojos de Javier. ¿Eso significa que puedo ver a mi hijo, cuidarlo y cumplir con mis deberes de padre? Lo interrumpí. Espera. Hice una pausa. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz se volvió firme. Solo en el contexto de su papel como padre. En cuanto a nosotros dos, todo ha terminado de verdad. Desde ese día en que tu madre me insultó y tú te quedaste en silencio. Un amor sin protección es como una casa sin techo. No puede proteger a nadie de la tormenta. Se quedó congelado. Entendió lo que quería decir. Podía perdonar, pero no olvidar. La herida que él y su familia me habían infligido era demasiado profunda y no sanaría por completo. Me había perdido para siempre. Solo le quedaba mirar a nuestro hijo y nuestra felicidad desde lejos, pasando el resto de su vida en arrepentimiento. Ese fue quizás el mayor castigo para él. Amigos, mi historia termina aquí. Después de ese día, la familia de Claudia se declaró oficialmente en bancarrota. Su padre recibió un severo castigo por los crímenes que cometió. Claudia y doña Pilar también fueron castigadas por sus acciones según la ley. Javier lo perdió todo. Sin carrera, sin familia, e incluso sin la mujer que una vez lo amó más. Pagó un precio demasiado alto por su debilidad y ambición. En cuanto a mí, no volví con él. Elegí la vida como madre soltera. Tenía todo. Dinero, estatus. Pero me di cuenta que lo más valioso que me daba la verdadera felicidad no eran esas cosas. La pequeña vida en mis brazos. La libertad del alma para dejar ir el amargo pasado y seguir adelante. No necesité una venganza cruel, porque mi paz interior, mi felicidad con mi hijo, fue la venganza más dulce y amarga para aquellos que me traicionaron. Amigos, este es el final de otra historia del canal Susurros del Corazón de Oro. El viaje de Carmen. Un camino lleno de lágrimas. Una historia que cayó de la cima de la felicidad frágil, al borde de la traición, y resurgió fuerte de las cenizas. Puede que haya dejado muchas emociones complejas en sus corazones. Ira por la crueldad de la gente, satisfacción porque la justicia triunfó, y tristeza por un amor perdido. Pero incluso después de que terminan los eventos dramáticos, las lecciones de vida más profundas y humanas permanecen. Mensajes profundos. Sobre cómo vivir, cómo amar y cómo ser humano. La primera y más importante lección de esta historia es una visión abierta y profunda sobre la elección en el amor y el matrimonio. El amor de Carmen y Javier fue hermoso una vez. Un amor que creció en los días difíciles, el sacrificio y el afecto. Pero cuando estuvo en una encrucijada, con 5 años de amor por un lado, y fama y carrera en bandeja de plata por el otro, Javier eligió el atajo sin dudarlo. Justificó su elección diciendo que necesitaba una mujer que fuera un trampolín para él. Pero, amigos, se equivocó. Confundió un trampolín con un adorno. La persona que es un verdadero trampolín no es algo brillante para presumir. La persona que es un verdadero trampolín para un hombre es la mujer que puede capear la tormenta con él. La mujer que lo entiende, lo comparte y le proporciona una base espiritual fuerte. Carmen fue exactamente ese trampolín, con su amor y su sacrificio silencioso, pero él no lo entendió. Estaba ciego. No sacrifiquen el amor verdadero por beneficios a corto plazo o ambición, porque el dinero y la fama pueden irse y encontrarse de nuevo, pero si pierden a la persona que realmente los ama una vez, es posible que nunca la encuentren de nuevo. El destino de Javier, su soledad y su tormento son la lección más costosa para aquellos que priorizan lo material sobre el amor. Continuando con la lección sobre la elección. La historia de Carmen nos enseña una lección inmensamente valiosa. Él persiguió el adorno caro que era Claudia, y cuando ese adorno se hizo añicos, lo perdió todo. Esta historia se convierte en una profunda advertencia para todos nosotros, especialmente para los jóvenes que están a punto de casarse, que el matrimonio no es un negocio. No es un lugar para ser sopesado por estándares materiales. La pareja ideal no es la que trae los mayores beneficios, sino la que puede capear los altibajos de la vida con ustedes. La persona con la que pueden ser ustedes mismos, y estar en paz y felices a su lado. El arma más poderosa que se puede tener cuando se enfrenta a la tragedia. Cuando su marido la abandonó, ella no se derrumbó, no suplicó, ni se aferró. ¿Por qué? Porque sabía que no necesitaba depender de nadie para vivir bien. Tenía la capacidad y el carácter suficiente para reconstruir su propia vida. Su resurgimiento como Fénix no fue un milagro caído del cielo. Fue el resultado de un largo proceso de diligencia, aprendizaje e independencia que había construido silenciosamente. Su historia es un poderoso mensaje para todas las mujeres. No pongan toda su felicidad en manos de un hombre. El amor es importante, pero no es todo. Siempre cultiven su conocimiento, tengan su propia profesión y sean independientes financiera e intelectualmente. Porque cuando pueden valerse por sí mismas,
ganan confianza y el derecho a elegir. Y cuando llegue la tormenta, incluso cuando sean traicionadas, nunca se derrumbarán. Tendrán la fuerza suficiente para superarlo todo solas y encontrar la luz como Carmen. Y quizás una de las lecciones más conmovedoras y humanas es la historia del amor y el perdón de una madre al final. Cuando Carmen se enfrentó a la traición, eligió la venganza. Una venganza inteligente que hizo que sus agresores lo perdieran todo. Pero cuando lo tuvo todo, cuando sus enemigos se arrodillaron a sus pies, no los destruyó por completo. Se detuvo. ¿Por qué? Por la aparición de una pequeña vida. Su hijo derritió su corazón y le dio una razón para ser misericordiosa. El amor sagrado de una madre superó el odio. Se dio cuenta de que la venganza puede traer una satisfacción temporal, pero la atraparía para siempre en el pasado y en las emociones negativas. Y no quería que su hijo creciera en un ambiente lleno de odio. El perdón de Carmen a Javier no fue un consentimiento a la reconciliación. Fue el perdón al más alto nivel. Perdonó no por Javier, sino para liberar su propia alma. Le permitió a Javier cumplir con sus deberes de padre. No porque todavía lo amara, sino porque pensaba en su hijo. Fue una indulgencia sabia y fuerte. Nos enseña que guardar rencor solo nos agota. A veces, dejar ir no es debilidad, sino fuerza. Perdonar no significa olvidar, sino permitir que el pasado descanse para que podamos mirar hacia un futuro mejor con ligereza. La mayor felicidad de Carmen al final de la historia no fue la exitosa venganza, sino la paz interior que encontró cuando sostenía a su hijo y miraba hacia un futuro brillante. La historia de Carmen ha terminado, pero el mensaje que deja perdurará para siempre. Nos enseña la sabiduría del amor, el valor de la independencia, el poder de la indulgencia y el carácter de una mujer moderna. Nos asegura que no importa cuán difícil nos empuje la vida, mientras no perdamos la esperanza, la dignidad y el autorrespeto, al final encontraremos la verdadera felicidad. La felicidad que creamos con nuestras propias manos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia.